decir, cómo lo veo, y lo veo desde el punto de vista de política monetaria congruente, pero desde el punto de vista de un plan económico que no cierra, que es incongruente. Y por otro lado, lo que sí preocupa es que esta tasa tan alta le compite al sector privado, al sector productivo, a las pymes y a las empresas grandes a la hora de conseguir financiamiento. Es decir, si el Banco Central como piso te paga 28, es un préstamo completamente libre de todo riesgo, ¿cuánto tiene que pagar el sector privado para poder obtener préstamos? Claramente todos le van a ir a prestar al sector público o al Banco Central lo que quiera tomar. Claro, y vos sabés que esta es una película que hemos visto varias veces, con la diferencia de que ahora el endeudamiento es externo y antes era todo la maquinita. Afortunadamente uno se quedó con la máquina, ¿no? Pero lo intentó. Bueno, pero chacarrillo aparte, el tema es que sigue siendo gran negocio comprarle bancos. Obviamente. Sigue siendo uno de los mejores negocios. El único miedo que hay cuidado que por estos días tienen los inversores es saber si el tipo de cambio se va a acomodar un poco, porque nadie descuenta que el tipo de cambio aumente mucho, pero sí todos creen que el gobierno va a tener alguna intención de hacerlo subir un poquito al tipo de cambio, sin que sea demasiado como para que se vaya a precios, lo que los economistas llaman pass-through, digamos, sí. Pero sí para que el balance del Banco Central no le dé pérdida. A ver, para que la gente entienda, en el balance del Banco Central está, por un lado, las LEBAC, que es plata que se paga y es deuda en pesos, y todo su activo, digamos, está en dólares. Claro. Es decir, tienen la reserva como activo y como pasivo todas las LEBAC. Si si el tipo de cambio no aumenta un poco, como el pasivo sigue incrementando a una tasa bastante significativa, estamos hablando del 27%, difícilmente el Banco Central pueda tener un balance equilibrado. Así que todos creen, o algunos analistas creen, que antes de fin de año el Banco Central va a elevar un poquito el tipo de cambio, o va a intentar que el tipo de cambio se eleve, porque la buena noticia es cierto que ahora el tipo de cambio no está definido por el Banco Central, sino que fluctúa. No. Obviamente es un jugador muy importante. Pero el Banco Central es un jugador fuerte, tiene dólares, no para hacer jauja, pero tiene dólares como para aguantar una eventual corrida, entre comillas, ¿no? Así que salvo por eso, las LEBAC hoy son una excelente inversión, una inversión libre de todo riesgo y de una liquidez inmediata. Fíjate que hoy un banco, llevarle el plazo fijo a un banco es casi una cuestión muy ingenua, porque el plazo fijo uno, primero que obtiene menos tasa, y además el plazo fijo uno tiene que esperar a que termine el plazo para poder recuperarlo, salvo que tenga un precancelable que casi en ningún caso se hacen. Mientras que la LEBAC tiene mercado secundario, vos le vendés cuando querés y vendés el porcentaje de la letra que querés. O sea, vos compraste 100.000 pesos, hoy vendés 10.000, mañana 5 y pasado volvés a comprar a 8 si cobraste una. Ahora, el tema está precisamente en esto que te decía recién de la película, porque el gobierno por un lado dice, bueno, inviertan. Es decir, le dicen a los empresarios argentinos, a todos, inviertan en el país y trata de traer inversiones extranjeras, ese es otro tema, que lo vamos a considerar enseguida. Pero le dicen, inviertan, y ¿cómo voy a invertir yo en algo que, descontada la inflación, me puede dar un rendimiento anual del 6%? Si pongo la LEBAC, la tengo seguro, me pagan cuando yo quiero. Es decir, la vieja película. Sí, además de eso que planteas, Gustavo, donde hay una competencia en el corto plazo entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad que te da una inversión real, eso impacta en el corto plazo y posiblemente lo que haga un empresario que disponga de los fondos es o que tenga que tomar prestado y si la tasa es muy elevada, posponer un poco la decisión. Pero creo que hay cuestiones más graves aún en Argentina y es que las principales funciones, los principales ítems que intervienen en una función de costo en Argentina no están definidas. Entonces el empresario argentino no sabe con qué se va a encontrar. Si vos le preguntás cuál va a ser el costo de la mano de obra, hoy no está definida, hay una reforma de la mano de obra que tiende a disminuir la litigiosidad, a disminuir la presión sindical, etcétera, etcétera. Pero hoy no está definida. Sobre todo, que es lo más discutido. Bueno, hoy no está definida. Si yo te pregunto cuál va a ser la matriz energética que va a tener Argentina, tampoco está definida. No por culpa de este gobierno, sino por una herencia que destruyó la matriz energética. Bueno, tampoco está definida. Si yo le pregunto, si quieres tomar otros, ¿cuál va a ser la cuestión tributaria? Tampoco está definida. Fíjate vos que hasta hace unos días parecía que el vino no estaba gravado, los inversores, personas físicas, estaban exentos de impuesto a la renta financiera, de impuestos sobre los intereses, y las bebidas gaseosas tampoco, con una medida del gobierno que puede ser muy
loable de tratar de lograr equidad o justicia y demás, lo que es cierto es que cambió las condiciones y le dijo a la gente del vino, bueno, ahora vas a tener un impuesto que ahora volvieron para atrás, pero la gente de la gaseosa todavía no. Y hay inversión. Coca-Cola ha dicho hoy que va a respetar sus compromisos con la Argentina, porque el negocio es tan grande. Es decir, si se fueran de Argentina, se tendrían que toda Latinoamérica, que es donde tienen la mayor cantidad de consumidores, más que en Estados Unidos. Sí, a mí lo que me preocupa en esto no es una empresa en particular o un inversor, persona física en particular, sino lo que me preocupa es que los argentinos tenemos una alta tendencia a modificar las reglas de juego. Claro, nosotros los argentinos no lo vemos mal, bueno, pero es una tendencia que tenemos los argentinos y eso atenta contra el inversor que tiene que venir a producir y a enterrar capital 20 años. Claro, vos sabés, Pepe, eso precisamente fue lo que le plantearon a Macri en reuniones reservadas. Le dijeron, señores, nosotros queremos que todas estas reformas que están a punto de empezar, que están todas así desplegadas, impositivas, jubilatorias, laboral, que están desplegadas sobre el escritorio, salgan por consenso y con el compromiso de que esto se mantenga en el tiempo. Porque mientras nosotros sigamos pensando que en Argentina no hay seguridad jurídica, que en definitiva es lo que pasa, no traemos, así llevamos los pesos mínimos, es decir, pero no inversiones en serio, que son las que podrían sacar al país de este atolladero que significa mantenerse endeudado, restringidos a un consumo interno, ir pagando mientras se puede y mientras las condiciones del mercado no cambien, porque si llega a haber un crack a nivel internacional, temblamos todos. Bueno, ahí estás dando en la tecla, ¿no? Argentina ha apostado, por un lado, no a disminuir el gasto público, sino a licuarlo. Es decir, el gasto público lo mantengo y lo que voy a hacer lo voy a licuar con crecimiento de nivel de actividad. Así hasta tanto llega la actividad. Lo voy a licuar con el crecimiento del nivel de actividad y eso me va a permitir mayor recaudación y que el gasto público en términos del producto, de lo que producen los argentinos, sea menor. Ahora, pero para eso, y diste la tecla, lo que necesitas son inversiones. Y son inversiones genuinas que generen, digamos, trabajo y que generen capacidad exportadora. Porque lo que ha hecho Argentina en las últimas décadas es crecer a base del mercado interno. Pero el mercado interno tiene un límite. Seguro. Entonces digo, Argentina necesita inversiones que permitan abrir un mercado exportador y que a su vez necesita mejora de la competitividad para que eso suceda. Parte de la mejora de la competitividad es la disminución de la presión tributaria a la cual apunta este modelo y que los inversores están diciendo, pero perdón, en 5 años me van a modificar los impuestos, es mucho. Tratemos de ir un poco más rápido. Entonces digo, me parece que en primer lugar los argentinos debemos conseguir los consensos suficientes para demostrar que las reformas las vamos a mantener a lo largo del tiempo. Como cualquier país civilizado del mundo. Y lo que pediría cualquier persona que fuera a invertir plata por 20 años. Claro. Vos lo que le pedí es mantenerme las condiciones. No sé si me las va a mejorar, pero digo, por lo menos no me la empeores, digamos. Bueno, esto es lo que no está pasando en Argentina. Entonces, digo, Argentina no es culpa de este gobierno ni del anterior. En la historia de las últimas décadas de Argentina incrementó el gasto público a punto tal que lo duplicó, incrementó la presión tributaria a punto tal que la duplicó y además crecimos 30 millones de pobres y destruimos fuentes de trabajo. Claramente, el incremento de gasto público para solucionar el problema de empleo y de pobreza ha quedado demostrado en Argentina que es ineficiente. Bueno, busquemos otro lado. El otro lado que decidió este gobierno es aumentemos las inversiones que generan trabajo. Bueno, pero las inversiones que generan trabajo hay que aumentarlas de manera un poco más rápida que la que está planteando el gobierno. Porque muy bien planteaste, tenemos las condiciones de mercado externo que nos favorecen. Claro. Pero eso puede cambiar de un día para otro. Seguro. Cuando eso tenemos cambie... Tenemos un Lehman Brothers que es decir, hay burbujas que ya están en distintos lugares del mundo. Las tenemos en Singapur, en China, en el mismo Estados Unidos. Y tenemos el problema de Corea. El mismo problema de Corea. Estados Unidos. Es decir, y nosotros decimos, eso está tan lejos. No está tan lejos. No está exactamente al clic de una computadora. Sí, y la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, voy a subir la tasa. Claro. O sea, la voy a ir subiendo lento en tanto en cuanto vea que no se genere inflación, pero en cuanto generen un poquito de inflación, le expliquemos a la gente que inflación para Estados Unidos es medio punto, Claro. digamos, lo que para nosotros sería nada. Anual, van a activar el aumento de tasa de la Reserva Federal y eso va a hacer que el endeudamiento para los argentinos en primer lugar se restrinja y en segundo lugar aumente de precio. Entonces, la estrategia esta de financiar el ajuste, el gradualismo en este crecimiento o disminución del déficit fiscal financiado con endeudamiento externo dura siempre y cuando las condiciones en el mundo se mantengan.
Pero también es cierto, y no hay que olvidarse, que ya 2 calificadores, Standard & Poor's primero, Fitch creo que hoy, le dijo a Argentina, ojo que sos vulnerable. Seguro que Y los títulos públicos cayeron. Quiere decir, cuando un título público cae, para que la gente se entienda, no estamos hablando de que el especulador perdió plata, estamos hablando que el empresario para endeudarse va a tener que pagar más y que el Estado soberano va a tener que pagar más, porque el empresario no puede despegarse del Estado soberano como los Estados subsoberanos no se pueden despegar de recibir el país. Entonces, digo, Argentina está en un equilibrio con esto del financiamiento externo, que mientras duren las condiciones es posible, pero que se puede complicar. Tenemos, por suerte, el mundo que nos acompaña. Esperemos este año, el mundo ha venido creciendo y las perspectivas son que el mundo va a seguir creciendo. Y nos ha pasado algo bastante bueno para los argentinos, es que Brasil ha dejado de caer, claro, y se ha comenzado a reactivar. Bueno, la reactivación de Brasil es casi lo mejor que nos podría pasar a los argentinos y fundamentalmente a los cordobeses, que dependemos mucho de ese Pepe, vos sabés que con tu exposición me has cercenado varias de las preguntas que quería realizarte, porque una de ellas estaba vinculada precisamente con el dólar, que ya lo respondiste, con Brasil, que también lo respondiste. Ahora, fíjate vos que hay, dentro de las cosas que están pasando y que pasan en lo inmediato, hay quienes marcan el rumbo de que hay cosas que son posibles, como por ejemplo María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Le han dado 20.000 millones de pesos, que paga Dios eso, vuelve a salir del Estado Nacional, es decir, el Estado Nacional lo pagan los jubilados, lo pagas vos, lo pago yo, pago todo. Pero ella, consciente de ese tema, ha dicho, voy a bajar la planta política, voy a bajar los gastos de la legislatura. Es decir, está dando un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Es cierto, ganó en la provincia de Buenos Aires, aprovecha ese caudal político que tiene, porque eso indudablemente que causa resquemores inmediatos, va a tener repercusiones en la calle. Voy a decir, bueno, 1.800 tipos en la biblioteca, el Congreso es algo inconcebible. Yo estaba en la biblioteca y digo, ¿qué hacen todos estos tipos? Acá no tienen ni silla para sentarse, no vienen nunca. Estaba el Estado Nacional lleno de ñoquis. Hay que empezar por allí, hay que terminar con eso. Es decir, no podemos echar a todos los kirchneristas. Bueno, es cierto, porque en la época del kirchnerismo se llenó en todas partes. Fadea fue un ejemplo claro, aquí en Córdoba uno de los que tuvimos, el ANSES era otro. Bueno, pero eso hay que hacerlo sí o sí. Yo no digo que con eso solucionamos todo, pero comencemos a dar signos de que el cambio va en serio. Comparto con vos en cuanto a que hay del signo, a veces no es todo lo que implica en términos de disminución de gasto, pero sí en términos de ejemplo, digamos. Me parece que María Eugenia Vidal, bueno, es realmente una política extraordinaria, que ha hecho cosas extraordinarias, digamos, enfrentó a las mafias donde al nivel asumió. Cada cosa que ella ha dicho la ha cumplido, digamos, sin tener tanto miedo por ahí en qué pasaría si lo hiciera de esta forma. Lo ha encarado, lo ha hecho y ganó las elecciones. Y la gente se lo ha reconocido. Pero además de eso, digo, el tema de los ñoquis no es, digamos, exclusivo del kirchnerismo, más allá de todas las críticas que vos sabés que le hacemos al kirchnerismo casi todo en Argentina. No, bueno, pero se exacerbó. Exactamente. Pero lo que digo es, Argentina tiene un Estado grande, tremendamente ineficiente. Exacto. Y seguramente cuando uno habla de bajar el gasto público, no hay que caer en esto que te dicen, sí, le querés bajar a los pobres jubilados. No hablamos de bajar ningún gasto público que sea necesario, que esté justificado, sino hablamos de bajar los gastos públicos superfluos. Y tal vez no sean tan significativos, porque es cierto que el 70% de los gastos públicos están vinculados a la seguridad social, pero hay un 25% sobre lo que se podría trabajar y sobre lo que se podría dar el ejemplo. Y en esto vaya el tema de subsidios. Subsidiamos ahora menos, pero se subsidia todavía algo de la electricidad y se subsidia todo el transporte en la provincia de Buenos Aires, porque eso no bajó absolutamente nada con el gobierno de Macri. Entonces lo que digo es, cuando vos subsidiás la oferta y no la demanda, le estás subsidiando pasaje a gente que no lo necesita. Exacto. Es como el boleto estudiantil gratuito en Córdoba. Acá hay estudiantes, no hay dónde estacionar los autos en la Universidad Nacional de Córdoba y tienen universidad gratuita, que el comedor universitario comen por menos de 8 pesos o 10 pesos, tienen el boleto educativo gratuito y después vas a los bares de Nueva Córdoba y no conseguís lugar porque está lleno de chicos de ahí. Entonces lo que decimos es, la universidad tiene que ser gratuita para que sea realmente popular, no. La universidad, para que sea popular,
tenés que subsidiar al que no puede estudiar porque tiene que trabajar. Y a mi hijo le tenés que cobrar porque mi hijo puede pagar, porque de hecho pagó una escuela primaria y una escuela secundaria, digamos. Entonces, claramente me parece que en eso el Estado tiene que avanzar. En no cortar la universidad gratuita para todo el que la necesita, pero que el que la pueda pagar, que la pague. Una fortuna, no. Algo lógico, algo razonable que permita subsidiar a aquel chico que tiene buen desempeño durante la primaria o durante la secundaria y luego tiene que cortar sus estudios porque tiene que ir a trabajar. Como son las becas en las grandes universidades del mundo. Es decir, ir a estudiar a Harvard cuesta $80.000 anuales, pero Harvard da becas. Bueno, da becas. En el gobierno anterior se suspendió la cooperadora que la pagaba el chico que quería. Claro. Y que con esa cooperadora se subsidiaba a estudiantes, digamos, que no podían pagar. Y no era obligatoria, era el que quería. Pero bueno, uno por lo menos podía ayudar a pagar ese tipo de cosas. Entonces, digo, me parece que en Argentina hay mucho para demostrar. Digamos, el Estado en estas reformas que ha enviado reformas para el tema previsional, que le va a cambiar la recaudación, la forma de actualización a los jubilados, y es ahí donde el gobierno aspira a eso sí desengancharlo del crecimiento económico, porque de lo contrario nunca va a poder licuar lo que los jubilados implican en el gasto público. Es decir, yo te voy a actualizar por inflación, pero no por crecimiento del PBI, lo que está diciendo el gobierno. Y esa es la verdadera reforma. Esa reforma es la que realmente el gobierno va a ahorrar ahí. Luego ha mandado reforma laboral, ha mandado reforma de mercado de capitales, ha mandado reforma tributaria que pone algunos impuestos o quita algunas exenciones de un día para otro, mientras que la reducción a las empresas la va haciendo en un tiempo, digamos, prudencial de 5 años, digamos, demasiado largo para el gusto de la mayoría. Entonces, y por otro lado, no ha hecho ni un gesto en la baja de gasto público. Ni un gesto en la baja de gasto público. Digo, me parece que los argentinos estamos esperando que el gobierno de una vez por todas dé un plan integral. Y acá estamos haciendo cuestiones aisladas, por eso es que los agentes económicos se acomodan rápidamente. Por eso es que a Sturzenegger le es tan difícil lucharle a la baja de la inflación. Claro, porque mientras... Tiene una pelea cíclope solo, ¿eh? Claro, mientras él, digamos, aumenta las tasas para tratar de quitar, digamos, dinero del mercado. Por otro lado, el ministro Aranguren le dice que le aumentó la nafta, que le va a aumentar el gas y que le va a volver a aumentar. Entonces, en la imagen de los agentes económicos... Y de la gente común. Sí, y todos nos acostumbramos a un precio más alto por las dudas, digamos, ¿no? Así que me parece que los desafíos del gobierno son importantes. No quiere decir que uno no valore lo que se está haciendo, lo que decimos es que faltaría un plan integral. Faltaría un ministro que pudiera... Un ministro o un presidente, o un jefe de gabinete. Porque ya lo dijo Macri, yo no quiero un superministro de Economía. Llámale H, como decimos. Bueno, pero tiene 3 superministros que no son de Economía. Pero todos en el mismo sentido. Así es, yo creo que los desafíos son grandes para Argentina. Esperemos que no perdamos una oportunidad una vez más que el mundo nos acompaña, porque lo que hay que ver acá es cuando a Macri le fue mal en los primeros meses, era porque el mundo había lateralizado su crecimiento. Entonces, digo, Argentina lo que tenemos que entender es que estamos muy pendientes de lo que le pasa al mundo. Bueno, Macri quedó demostrado, digamos, que en su primera parte del gobierno no fueron todos culpas propias del gobierno, sino que el mundo había dejado de crecer. Bueno, el mundo ahora está creciendo, nos está acompañando. Los precios de los commodities están siendo buenos, las tasas siguen estando bajas. Digo, aprovechemos esto para hacer nuestra parte. Y nuestra parte es hacer algunos ajustes sin que esto implique que quede gente desempleada, no el ajuste severo de los que hemos estado acostumbrados los argentinos cuando ha sido salvaje. Esos ajustes que han sido porque la macro lo definió. Sino lo que estamos tratando es ir un poco más rápido en determinados ajustes, fundamentalmente que le quite algunas prebendas al sector político, digamos, y al sector público en favor de todos, ¿no? Y fíjate vos que a mí hay una cosa que me sorprende, ¿no? Están tratando de firmar el jueves el acuerdo de los gobernadores con el presidente. Exacto. Un acuerdo que no lleva ni una semana de discusión. Un acuerdo que nos debiera marcar los próximos 20 años, no, porque 50 años, ¿sabes lo que 100 pasa, años? Pepe? Hay muchísimas provincias que siguen de joda. Ese es el tema. Bueno, siguen gastando tochimoche porque dicen, bueno, Macri está débil, le vamos a sacar todo lo que queremos. Es un tema tan delicado que si nos tiene que llevar una semana más o 2 semanas más el análisis, nos tendrá que llevar en el apuro de firmar ese acuerdo. Me parece que no vale el tema de que le quitemos viabilidad en el mediano y largo plazo. Argentina de una vez por todas tiene que empezar a hacer las cosas pensando en los próximos 50 años y no en los próximos 50 Ojalá días. alguna vez pensáramos con esas miras.
Gracias, Pepe. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya...